Otra mirada a la inflación en análisis a continuación. El gran tema de nuestro economista Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos bastantes novedades hoy. La primera es que conocimos la encuesta de expectativas de inflación, pero por parte de los empresarios, es lo que vamos a ver ahora en la primera placa, y eso es relevante en la medida que los empresarios son fijadores de precios, así que su visión sobre las perspectivas de inflación de alguna manera nos aporta otra mirada distinta a la que solemos analizar cuando miramos, por ejemplo, la perspectiva de los analistas. En este caso estamos hablando justamente de quienes fijan precios y lo que están visualizando para los próximos 24 meses, pero no nos detengamos tanto en el mediano plazo, sino en los próximos meses, es una inflación que va a estar persistentemente por arriba del 8%, y lo que vemos justamente en la placa es cómo existe una divergencia cada vez mayor entre las perspectivas oficiales, ¿sí?, que son relevantes, no porque se vayan a cumplir, porque no se van a cumplir, sino por algo que ya adelantó el ministro de Trabajo ayer en relación a la chance de que no se recupere el poder de compra como estaba previsto durante el 2023. Parte de lo que está detrás es esta divergencia que hay entre la trayectoria de la inflación esperada y lo que estaba previsto en las pautas que guiaron los lineamientos para la 9ª ronda de negociación colectiva. O sea que, en perspectiva, el plano de los precios sigue complicado. Ahora bien, ante este escenario tenemos dos medidas para analizar. La primera tiene que ver con medidas del Poder Ejecutivo, básicamente con los acuerdos vinculados con la reducción del IVA asociada a distintos productos de la canasta, y ahora es lo que vamos a ver en la segunda placa, ¿sí?, esta última novedad vinculada a el precio de la exoneración del IVA mínimo al pan blanco, a la galleta y a las pastas y los fideos. ¿Qué tan efectiva puede ser esta medida? Muy poco efectiva, además rige solamente por un mes. Y si analizamos lo que tenemos en pantalla, básicamente arriba vemos la composición de la canasta de consumo. De esa canasta de consumo hay un 23% que representa el peso de los alimentos. Y lo que se ve bien chiquitito, negro en la puntita, que básicamente representa menos de 3,6% del gasto total, es justamente los productos que quedan contemplados de esto dentro de esta nueva medida, incluyendo al asado que ya venía, ¿sí?, de una exoneración en las semanas anteriores. Eso quiere decir que estamos pensando una reducción del 10%, porque estamos hablando del IVA mínimo, sobre algo que pesa 3,6. O sea que eso tiene un impacto menor a 3 décimas sobre la inflación. Simplemente ahí tenemos como ejemplos. En el mejor escenario, ¿y por qué decimos en el mejor escenario o bajo la hipótesis más benevolente? Porque nada garantiza que efectivamente la reducción de ese 10% se traslada a los precios. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es que no está garantizado o que no se puede garantizar? Y porque efectivamente en realidad no tenemos la certeza de que, por ejemplo, empresarios o fijadores de precios justamente trasladen esta medida a los precios. O sea que el mejor escenario sería una reducción de IVA del 10%, que es el IVA mínimo, sobre ese componente muy pequeño de la canasta de consumo. Pero podría pasar que las cosas aumenten por encima, antes justamente previendo esta situación, y que vos tengas que la medida no se termina de trasladar a los precios y que vos no veas esa rebaja efectivamente en el precio de compra, que es algo que hemos discutido cuando analizamos, por ejemplo, lo que pasa con los acuerdos de precios. Ahí está, que lo que suceda después. Exactamente, sí. O sea que lo que tenemos es un universo muy acotado de productos, una medida muy acotada en el tiempo, con un impacto muy acotado, incluso pensando en el escenario más benevolente que supone que la rebaja se traduzca efectivamente en los precios al consumo. Y por último, lo que tenemos, que lo conocimos hace media hora, es una medida, pero ahora vinculada a el Banco Central, que es la autoridad monetaria que justamente se encarga de gestionar la cantidad de dinero y arbitrar entre lo que es el control de la inflación y también lo que es la actividad. Por eso lo pusimos como la perilla del dinero. Lo que hace el Banco Central básicamente es justamente mover esa perilla. Cuando aumenta la tasa de interés, entendida como el precio del dinero, lo que está pensando es en el objetivo de la inflación. Lo que hace es encarecer el crédito y eso termina siendo un desincentivo desde el punto de vista del consumo y de la inversión. Es más caro pedir un préstamo, por ejemplo, para el consumo, y hay proyectos que no son rentables a una tasa más alta, ¿sí? Ahí simplemente tenemos la historia reciente, cuando el Banco Central estaba preocupado por la recuperación de la actividad y ahora por la inflación. Y esta medida, en este contexto, que aparte fue un aumento mayor del previsto, puede de alguna manera resultar inconveniente porque
justamente la perilla va en detrimento de lo que sería la actividad en un contexto donde tenemos un rebote de la actividad más que una recuperación consolidada, donde si bien el empleo se ha recuperado, todavía tenemos problemas vinculados a la calidad. Mucho de la recuperación del empleo tiene que ver con el efecto de los jornales solidarios, una caída del salario real y además una reversión de la situación de la pobreza que fue menor de lo que estaba previsto. Entonces, en este contexto, focalizarse demasiado en esta situación, pensando aparte que esta medida no impacta ahora en el muy corto plazo, no va a resultar en mitigar o amortiguar el efecto de los precios, sino que es algo que va a actuar sobre las perspectivas, ¿sí? Sobre las expectativas y sobre la formación de esas expectativas. Entonces, eso deja un panorama complejo donde volvemos a resaltar, a la luz de todo lo que se está haciendo para contener los precios, que la mejor medida resulta justamente en fortalecer las transferencias a los hogares más vulnerables, porque nada de lo que hoy está planteado sobre la mesa efectivamente va a resultar en una mejora de la situación o un alivio de la situación para los más vulnerables, que son justamente los que destinan una proporción más importante de su ingreso a los alimentos. También se evalúa una pérdida salarial, o sea que eso se sumaría también. Además, justamente lo que tenés es que es para todos y sobre un contexto donde se va a profundizar, como bien adelantó el ministro. O sea, ya creo que ya no queda ninguna gente que esté pensando que este año efectivamente se puedan recuperar poder de compra perdido como estaba comprometido. Gracias, Germán. Hasta la próxima. Hasta la